Seguimos adelante, señoras y señores, en esta noche de visión nocturna. Noche de viernes, noche de libros, de música y de artes y de otras cosas, ¿verdad? Que nos importa mucho tener en cuenta. Yo hace tiempo que estoy buscando un libro como este, Adri, porque si hay un conflicto en el mundo que es difícil, que me enloquece, me subleva por otro lado y no logro comprender, es el conflicto árabe-israelí en Oriente Próximo. Y qué coyuntura además para presentar este libro, ¿no? Pese a que, viste que hay mucha información, pero yo francamente, como es además una situación tan larga, de tan larga duración, a uno se le escapan muchísimos elementos. Y esta semana la gente de Ediciones B me mandó un libro que ya empecé y que espero poder terminar este fin de semana para tener una visión más completa, pero ya me entusiasmó mucho empezar a ver que hay pistas que yo francamente no había tenido en cuenta. Marcos Israel, aparte de ser un contador y un hombre que ha trabajado en tema de derechos humanos durante muchísimos tiempos, es un dirigente de la comunidad judía en el Uruguay desde hace muchísimo tiempo, presidente del Comité Central Israelita y demás. Y ahora es el autor de este libro publicado por Ediciones B, Antisemitismo y Conflicto Árabe-Israelí, que tiene un prólogo de Daniel Vidart que es una maravilla, por otro lado. Y ahora Marcos está con nosotros. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Un placer. Marcos, lo que dije de verdad, es verdad, porque si hay un conflicto que uno lo confunde tremendamente en muchas instancias es este. Sí, sin duda, sí, porque lo que cunde permanentemente es la desinformación. Uh-huh. Entonces, es normal que la gente no entienda, digamos, los que tienen la mentalidad abierta y quieren realmente no posicionarse, embanderarse, sino quieren entender, realmente les resulta muy difícil, porque normalmente, digamos, hay una gran desinformación. Uh-huh. Esto es porque, bueno, en todo conflicto siempre se está de un lado o del otro, sobre todo los involucrados, pero lo que pasa que es difícil por todos los componentes que tiene, porque si escuchás una campana o escuchás la otra, es como difícil encontrar un camino del medio, uh-huh. Marcos. ¿Cómo hacemos para entender? ¿Cuáles son las claves para entender este conflicto? Y bueno, mira, yo te voy a decir que la búsqueda, digamos, que confluye en este libro, empieza para mí, y lo cuento muy brevemente en la introducción, empieza para mí en la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban en 2001. Uh-huh. Yo allí participé junto con otros uruguayos que hicimos un proceso muy lindo, digamos, de cara a esa conferencia, representando a las diversas minorías del Uruguay. Me encontré con algo totalmente inesperado. Es decir, en una conferencia contra el racismo me encontré con un tsunami de racismo. Uh-huh. Y entonces me empecé a preguntar de dónde venía. Sí. Es decir, ¿dónde surgía ese racismo relacionado con el conflicto árabe-israelí? Pero según tu relato, no fue permanente esa situación. Hubo una etapa previa donde pudieron trabajar adecuadamente, por lo que yo leí. ¿Tú decís árabes y judíos o quiénes? Sí, entre árabes y judíos, incluso otra gente. Sí, sin duda. Pero bueno, pasó algo allí en el medio que no sé qué fue. A ver, por un lado, digamos, una de las cosas que yo buscaba desde aquella experiencia de 2001 era saber cuándo el racismo se introdujo en el conflicto. Uh-huh. Y en aquel momento mismo me establecí algunas hipótesis que no pude comprobar, o sea, tuve que ir cada vez más atrás, hasta que al final encontré, digamos, el primer documento digamos, este conflicto. En realidad muchas veces la gente habla de un conflicto milenario, no es verdad eso. Uh-huh. No hay un conflicto milenario. Este conflicto empieza en el siglo XX y concretamente empieza después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, en ese momento, el primer documento, digamos, que líderes árabes escriben es en 1921, y ahí ya está establecido
que la pretensión de autodeterminación del pueblo judío generaba odio. Mira. O sea que ya en 1921 el liderazgo árabe plantea eso. Ahora, hay una cosa muy interesante que lo plantea uno de los autores que yo cito. Digo, esto es un ensayo y por lo tanto está lleno de documentación. Claro. Está lleno de citas de autores de diversa índole. Hay uno muy interesante que es un árabe, Abdel Kader, un árabe marxista que hace un análisis precioso del conflicto en aquel momento, de los principios, y que justamente establece que una cosa eran los líderes árabes, que él no se cansa de decir líderes feudales árabes, y otra cosa era el pueblo. Es decir, efectivamente la convivencia estaba, absolutamente. Y de hecho, él no se cansa de decir que en lo anterior a la fundación del Estado de Israel y la Primera Guerra, el pueblo árabe no participa. Claro. Si los que participan son las bandas de los señores feudales árabes y el ejército, digamos, que los propios británicos forman. Y entonces acá, vos me decías, ¿quién se mete en el medio? Bueno, una de las cosas, digamos, uno de los aportes que yo creo que tiene el libro es justamente el análisis del papel crucial que juegan los imperialismos en la generación y sostenimiento del conflicto hasta el día de hoy. Mira. Es decir, hay una lista de imperios que son los que le echaron leña a este fuego. ¿Sacan provecho de eso? Y por supuesto. ¿De qué tipo de provecho, por ejemplo? ¿En qué se benefician? Cuando digo los imperialismos, quisiera enumerarlos, porque digo, está bueno que quede claro de qué estoy hablando, ¿no? Es decir, por un lado está de base el imperialismo árabe islámico. Esto tiene que quedar claro, es decir, hay una cultura árabe islámica que es extraordinariamente imperialista. El concepto de califato es un imperio, el califa es un emperador. Y ese imperio brutal que ellos formaron en el siglo VII, que va desde el Océano Atlántico hasta la India, es un pedazo de planeta, eso está en el imaginario árabe de una manera puesta, digamos, a fuego. Vos fijate que ahora en esta guerra que hay en Siria y en Irak, ellos declaran el nuevo califato. Sí, están construyendo de vuelta algo que... Exacto, que perdieron, parece. Ese concepto es fundamental. Entonces, esa es la base, pero después viene Gran Bretaña, que inmediatamente que termina la Primera Guerra Mundial, se quiere quedar con un pedazo del Medio Oriente. Y, digamos, como excusa para que la Sociedad de Naciones le dé lo que se llamó el mandato de Palestina, está la formación del Hogar Nacional Judío. La Sociedad de Naciones le da el mandato a Inglaterra para que, digamos, ayude a construir el Hogar Nacional Judío. Pero a ellos no les interesaba. Eso es lo que les interesaba, era estar allí y tener el Medio Oriente en sus manos. Claro. Esto lo describe de forma muy, muy, muy preciosa Abdel Kader. Y entonces manipula la situación para que el Hogar Nacional Judío nunca llegue a conformarse. Entonces manipula, digamos, las alianzas entre los propios árabes e Inglaterra, manipula la demografía. Hay momentos en que prohíbe totalmente la migración de judíos a Palestina, pero sí deja que árabes sigan entrando. Entonces ellos manipulan todo, a tal punto que el mapa que se genera en la partición en 1947 está totalmente, digamos, cruzada por esa política. Por eso, si ustedes, no sé si alguna vez vieron el mapa original de la partición, que es un mapa de locos, pero ese mapa es así por la forma como manejó la demografía Gran Bretaña. Mira vos. O sea, digo, la cuestión de Gran Bretaña es brutal, ¿no? Y ya te digo, Abdel Kader lo explica muy bien cuáles eran la intención y cómo manejaba los reyes y los príncipes y todo lo demás de todo el entorno. ¿Y por qué ellos, y te abro un paréntesis, por qué ellos tenían el interés en quedarse en el Medio Oriente? Y bueno, ya a esa altura ya despuntaba el tema del petróleo. Claro. Hay que hablar, ese es el gran tema, ¿no? Ahí está el gran tema. Claro, el tema económico. Sí. El tema económico,
digamos, es un territorio muy importante, estaba el Canal de Suez, está todo el Golfo Pérsico, en fin, es todo un territorio enorme, digamos, que tiene un potencial económico extraordinario. Cuando Gran Bretaña, digamos, se cae porque la guerra del 48, la Unión Soviética hizo bien el cálculo, si ganaban los israelíes, Inglaterra se tenía que ir, y entonces la única ayuda que recibió Israel en esa guerra fue de la Unión Soviética. Este es un tema muy poco sabido, pero las armas que tuvo que de urgencia comprar ese nuevo Estado vinieron vía Checoslovaquia de la Unión Soviética. Curioso. Sí, porque Estados Unidos porque era muy aliado no le convenía que Inglaterra estuviera. Ni que hablar, y a su vez Estados Unidos era muy aliado de Inglaterra y por lo tanto había un embargo de armas a Israel, o sea que no le vendían ni una escopeta. Entonces todo lo que lograron conseguir para esa guerra vino por el lado de la Unión Soviética. Entonces se cae Gran Bretaña y poco a poco la Unión Soviética va ocupando el espacio, y entonces ahí se convierte en el nuevo, digamos, imperio, el imperio, digamos, ruso-soviético, se convierte en el nuevo elemento que genera el sostenimiento del conflicto, porque empieza a armar a los árabes. Claro. O sea, después que ayudó a Israel, al año, a los 2 años, se puso del lado de los árabes, los armó. La guerra del 67 fue totalmente promovida por la Unión Soviética. La posguerra del 67 es muy importante, porque no solamente renueva el armamento en forma masiva e inmediata, con lo cual le da a los árabes esa idea de que, bueno, la revancha está a la vuelta de la esquina, y esa es la guerra del 73, sino que además hay 2 cosas más importantes. Una, que con esa visión que los árabes ven de que pueden tomarse la revancha, a los pocos meses de terminada la guerra del 67, en la cual inmediatamente Israel dijo, bueno, nos retiramos de los territorios si termina el conflicto, le contestan con los famosos 3 no de Jartum, es una cumbre árabe que hubo en Jartum en septiembre del año 67, en la cual contestan no a las conversaciones, no al reconocimiento y no a la paz, lo cual cristaliza la ocupación. Esto es muy importante, digamos. Esta ocupación de la que tanto se habla, que se produce en esa guerra del 67, se cristaliza con los 3 no de Jartum. Claro. Y Rusia tiene un papel fundamental acá. Y la otra pata del papel fundamental de Rusia es que, digamos, el antisemitismo del siglo XX hasta el Holocausto está muy signado por el imperialismo ruso. Los famosos protocolos de los sabios de Sion, que son un compendio de difamación y es un libelo total contra los judíos, se publica en 1905 en la Rusia zarista. Mira. Eso fue fundamental para el antisemitismo del siglo XX. Es decir, en Mi lucha de Hitler toma una cantidad de cosas de los protocolos de los sabios de Sion. Pero con el Holocausto eso quedó un poquito desprestigiado. Entonces, en el año 67 Rusia relanza, es como que yo lo llamo en el libro, lo llamo los nuevos protocolos. ¿Qué quiere decir? Una nueva ola de difamación, pero esta vez no contra los judíos, sino contra el sionismo y contra Israel. Entonces eso relanza, hace un revival del antisemitismo que estaba letargado después del Holocausto, lo relanza a nivel global. Y ese antisemitismo, digamos, lo que hace es poner a grandes partes de la opinión pública occidental, lo pone a favor de los árabes, con lo cual se vuelve, digamos, un nuevo sostén del conflicto. Sí, claro. Marcos, eso te iba a preguntar, un poquitito más atrás en la historia. El establecimiento del Estado de Israel, a mediados del siglo pasado, generó también una especie como de disparada de la reacción que podía venir del mundo árabe o de otros pueblos que de repente tenían de manera soterrada o de manera explícita una conducta antisemita. O sea, hay una cosa que hay que entender, digamos, de un poco de la cultura árabe, ¿no? La cultura árabe, yo la describo en varias partes del libro,
basado en varios autores también, es una cultura, digamos, supremacista. Es decir, ellos se consideran superiores, el Islam es superior a todo, el Islam es la única verdad, y todo lo demás es falso. Por lo tanto, ellos tienen, digamos, dos posibilidades, o te convierten por persuasión o por obligación. Esto ha pasado ahora en estos días en Siria, por ejemplo, hay un pueblito cristiano que fue tomado por estos del ejército de Irak y Siria, y les dieron tres opciones: o se convierten, o los matamos, o se declaran por escrito súbditos. ¿Eso qué implica? Implica que pagan un impuesto, que tienen que comportarse adecuadamente según las leyes islámicas, pueden practicar el cristianismo en forma, digamos, privada. No puedes ni se te ocurra llevar una cruz colgada, porque eso es tremendo. Sí, claro. Bueno, esto implica que, incluso está escrito en el Corán, el pueblo judío es un pueblo inferior, digamos. ¿Por qué? Porque no aceptó al profeta Mahoma, y entonces se los acepta como súbditos. Ahora, que un súbdito pretenda la autodeterminación es inaceptable. Claro. ¿Ah? Entonces, es muy interesante porque en varios pasajes de líderes árabes importantes está lo que llaman que la existencia de un Estado judío afecta a la dignidad árabe. Subrayo la palabra dignidad. Esto lo dice, por ejemplo, lo dice Abdel Nasser, en un libro que yo cito. Lo dice también un personaje de un líder sirio cuando se acuerdan de la Comisión de Naciones Unidas que propuso el proyecto de partición, en la cual estuvo Rodríguez Fabregat, nuestro Rodríguez Fabregat. Sí. Esa comisión en determinado momento va a Siria y se entrevista con líderes sirios tratando de convencerlos de llegar a un acuerdo. Y el líder sirio le dice, no, acá no es un tema de fronteras, o más acá o más allá. Esto afecta a la dignidad árabe. Claro. Entonces, es decir, ¿por qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y bueno, porque no hay negociación posible, claro. No hay una negociación posible, porque vos no sos capaz de ser un pueblo soberano. Sí, claro. ¿No entendés? Entonces, esto implica un conflicto ad eterno, evidentemente. Totalmente, sí. Claro, porque ya está en las bases. Y por eso además vos ponés el componente del racismo, ¿no? Exactamente, sí. Este supremacismo que incluso yo en el libro le dedico un capítulo a otros conflictos, porque no es que esto lo apliquen con los judíos, lo aplican con cualquier otro que no sea árabe o islámico. En particular, hablo mucho del conflicto en Sudán, porque en Sudán, lo que pasó en Sudán, que yo lo conocía porque ya cuando fuimos a Durban había un informe del año 2000 en donde había 2 millones de sudaneses de pueblos originarios que habían sido masacrados. Sí. Después vino Darfur. O sea, después de eso, en el 2003, vino Darfur. Entonces, ese conflicto tiene todos los mismos elementos que el conflicto con Israel, es decir, son exactamente las mismas coordenadas. Nada más que a ese el mundo no le dio mucha importancia, por las razones que fueran, ¿no? Sí. Mientras que esto está focalizado, está en la prensa todos los días, pero las coordenadas del conflicto son las mismas. Claro. Y, por supuesto, los pobres pueblos originarios de Sudán no tenían, digamos, la organización y la fuerza que tiene Israel para defenderse. Claro. Porque de alguna manera lo que le pasó a ellos le podía haber pasado a los judíos en el 48 si no hubieran ganado esa guerra, o en el 67. Entonces, esta idea de supremacista es general, no es solamente con los judíos, ¿no? Es con los cristianos, es con los pueblos que tengan cualquier otras creencias, lo que sea. Claro. Ahora, escuchándote, uno realmente ve cada vez más lejos una solución a esto, porque viene de tan compleja la madeja que es muy difícil. Sí, es muy difícil. Vos fíjate que en este momento, por ejemplo, la potencia que está más allí, digamos, actuando es Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos también hace el mismo juego. O sea, Estados Unidos
mucha prensa lo pone como amigo aliado, de Israel, sí. como amigo de Israel, pero sí. La historia no dice eso. No dice eso. En 1948, por ejemplo, en 1947, cuando fue la partición, el secretario de Estado americano era el famoso Marshall, sí. el Marshall del plan Marshall en Europa. Sí, sí. O sea, que el Kerry de aquel momento era Marshall. Sí. Marshall se opuso totalmente a votar a favor de la partición. Incluso le dijo al presidente de Estados Unidos en ese momento que renunciaba si se apoyaba a la partición. Entonces el presidente no le hizo caso, lo apoyó, no renunció, pero te quiero decir cuál era la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 47. Claro. Después, en el 48 había un embargo de armas, en el 67 todavía seguía el embargo de armas, y recién en la guerra del 73, cuando Israel estaba en una posición muy comprometida en esa guerra, ahí viene la ayuda americana, en el medio de esa guerra. Y después... Que vaya a saber por qué, entonces, ¿qué los hace cambiar? No es que, a ver, ellos, yo en el libro eso yo lo describo de esta manera. Ellos, hay como una actitud que basculan. ¿Por qué? Sí. El Departamento de Estado, lo mismo que el Kremlin o el Foreign Office inglés, es el guardián del imperio. Entonces, desde ese punto de vista, Israel no tiene importancia. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una población, un porcentaje muy alto de la población, incluso digamos cristiana, que considera la causa de Israel una causa moral. Entonces, como Estados Unidos es un país democrático, el gobierno no se puede olvidar que hay votos que tienen simpatía por Israel. Entonces, por un lado, no lo va a dejar borrar del mapa. Claro. Pero siempre busca quedar bien con los árabes, porque eso es en realidad lo que les interesa. Porque también están disputándose el tema comercial y los negocios Ni que hablar. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, en estos días se estaba hablando de que los kurdos quieren hacer un referéndum con este lío que hay en Irak, en Siria, para hacer el Kurdistán, para ver si se independizan, ¿no? Entonces, Israel, que entiende el tema, enseguida, yo creo que fue el único, yo no escuché que otro país lo hiciera, pero fue el único que dijo, esto va a pasar y nosotros lo vamos a apoyar. Y Estados Unidos ahora dice que está en contra del referéndum. ¿Qué quiere decir que estás en contra de un referéndum de un pueblo que está viendo si quiere independizarse? ¿Me entendés? Está la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Seguro. Entonces Estados Unidos hace su juego y bueno, y el tema de Israel lo lleva como puede para no quedar en contra del propio pueblo norteamericano, pero tampoco para perder las apuestas que tiene allí en el Medio Oriente. Claro. Esa es la verdad. Conflicto que además en estos días ha tenido una cuestión horrible, como fue el asesinato de esos 3 chicos, ¿no? Sí, claro. Después del chiquilín palestino. Bueno, ahí hay otro tema, viste, es otro de los, digamos, que yo considero importante dentro del libro, yo hago un análisis muy detallado del discurso histórico-político de los árabes. Y lo hago con el marco teórico que trae Michel Foucault en el libro Genealogía del Racismo. Esto es muy importante porque tiene que ver un poco con esto que tú decías de lo que está pasando en estos días. Es muy difícil contar esto, hay que leerlo. Esta parte sí que hay que leerla con detenimiento porque es muy conceptual y está, digamos, es importante porque ayuda a entender cómo funciona también el tema de la desinformación y cómo funciona estos actos de odio, digamos, que vistos desde acá, desde Uruguay, son inconcebibles, ¿no? Sí, y no te pedimos más, porque si no, la gente no va a tener que leer el libro. No, está bien. No, simplemente, digamos, esto de que hay una construcción discursiva que ya lleva décadas, que es cada vez más, digamos, está cada vez más llena de odio y es cada vez más profunda, digamos. Y entonces, aquello que era una cuestión de los líderes feudales, lograron a través de los años inculcárselo al pueblo y formar una cultura. Y entonces ellos mismos están encerrados en ese discurso.
¿viste? Aquel que se ponga, digamos, bueno, digamos, como para hacer las paces, es considerado traidor. Y este es un tema gravísimo, porque cualquier líder sensato corre el riesgo de que lo maten, como le pasó a Anwar Sadat cuando hizo la paz con Israel. Claro. ¿Cómo terminó la paz con Israel? Expulsaron a Egipto de la Liga Árabe, sí. Y a Sadat lo asesinaron. Sí. ¿Entendés? Entonces, sí, claro. es tremendo. Sí, claro, porque es una lógica tremenda. Un extremismo, claro. Una ideología ya a esta altura extremista, ¿no? Claro, es una ideología que la fueron inculcando de arriba hacia abajo. Claro. Y que, bueno, hoy configura un muro muy difícil, sin duda. Marcos, no te vamos a quitar más tiempo y además vamos a invitar a la gente. Yo, la verdad, me entusiasmé muchísimo a que se acerquen. Es tremenda investigación, o sea, hay fundamentación. Hay un trabajo... ¿Cuánto te llevó a hacer este libro? Y bueno, lo que pasa es que, digamos que yo fui acumulando cosas durante varios años. Seguro. En realidad. Es decir, cuando me senté me llevó algo menos de un año, pero en realidad yo ya tenía acumulado mucha trabajo información. de décadas. Sí. Así es. El libro se llama Antisemitismo y conflicto árabe-israelí, del contador Marcos Israel. ¿Cómo un contador termina haciendo esta tarea, ¿no? Bueno, viste que es así, los contadores no somos solamente gente de números. De números, ¿no? Acá hay historiografía, ciencia política, de todo un poco, ¿no? Así que sin duda. Está en las librerías. Verdaderamente aquellos que quieran conocer, tratar de comprender o por lo menos generarse nuevas preguntas por otro lado, ¿no? Yo tenía un docente que siempre me decía, los buenos libros no son los que te dan respuestas, sino los que te generan nuevas preguntas. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y esto me parece que sirve porque es un camino de tratar de comprender, ¿no? Sin duda. Así que sin duda. Marcos, otra noche capaz que te molestamos de vuelta, porque el tema me parece interesantísimo y aparte me gustaría un día hacer una charla a propósito de este conflicto hoy. Ajá, porque, ¿cómo no? Porque hay muchas expresiones de esto, no solamente ahí en Medio Oriente, lo mencionábamos recién, hay en distintos lugares, y creo que Occidente, somos occidentales, tiene un gran desafío, que se está librando en distintos puntos, entre manos, ¿no? Pero es un gran tema para otro libro y para otra charla, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Dale, Marcos, un placer. Quédate en la línea, por favor. Bueno, Jorge, ¿se va a quedar en la línea? Porque te va a dar el correo electrónico, así le enviamos después el audio de la charla. Gracias, Marcos, buenas noches. Bueno, encantado, un Gracias. placer. Marcos Israel, señoras y señores, autor de Antisemitismo y conflicto árabe-israelí, con un prólogo delicioso y provocativo de Daniel Vidart, muy interesante verdaderamente. Ediciones B, dijiste, ¿no? Ediciones B, efectivamente. Muy bien. Pausa, sí. ¿les parece? Dale. Y seguimos adelante hasta las 12. Hasta las 12.